Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que hemos nombrado Greta Wins. Esta es la segunda parte para continuar confeccionando a nuestra Amber. En esta parte vamos a realizar la diadema. Si aún no ha visto el video anterior, donde les muestro todos los materiales que necesita para realizar a Amber vestida de conejita, además también realizamos su cabello, le guío en los vídeos que debe ver para su cuerpito. Todos esos detalles están en esa primera parte. En la descripción de este tutorial le estaré compartiendo el enlace, pues necesita ver esa parte, necesita realizar su cuerpito para luego confeccionar todos sus accesorios. Si por el contrario está al día, pues continuemos. Estaremos iniciando por lo que es el arco de la diadema. Para ello voy a estar utilizando hilaza de color blanco. Iniciemos con un anillito mágico y ya que esté seguro, dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y podremos cerrar el anillo. Coloque marcador si usted lo considera necesario, pues estaremos trabajando en espiral. Desde la ronda 2 y hasta las 50, o sea, muchísimas rondas, estaremos realizando tan solo 6 puntos bajos en cada una. ¿Cuál es mi consejo? Y usted lo toma si lo desea. Yo voy a estar realizando puntos bajos, puntos bajos, puntos bajos. Incluso puedo perder la cuenta de si son 6 puntos bajos en cada ronda, porque básicamente lo que necesitamos es un cordoncillo que ahora les voy a mostrar cómo me queda a mí. Entonces, no voy a colocar marcador, nada más voy a trabajar en espiral, rondas de 6 puntos, pero como ya le digo, si pierde la cuenta, está bien. Lo que necesitamos es formar un cordoncillo. Mire, si usted tiene maquinita de tricotín o sabe tejer este cordoncillo en tricotín, le voy a estar compartiendo un enlace en la descripción de este vídeo, así lo va a ir acomodando. Pues tengo un vídeo donde les enseño cómo utilizar la maquinita de tricotín, les comento dónde la adquirí, todo. Y es súper fácil realizar un cordoncillo con esa maquinita de tricotín, súper rápido, pero quiero mostrarles esta técnica también de tan solo puntos bajos que a muchas personas no nos gusta, ¿verdad? Porque son 6 puntitos nada más, es todo bien pequeñito. Pero si usted le pone paciencia, estoy segura de que lo va a lograr, pues yo lo estoy haciendo, así que usted también puede. Vean cómo he perdido la cuenta, ya he perdido la cuenta, pero aquí logro contar que esta es la ronda 1, ¿verdad? La del inicio, 2, 3. Voy por aproximadamente 3 rondas. Pues así va a continuar tejiendo en espiral, puntos bajos y puntos bajos, y va a ir contando las rondas hasta que tenga aproximadamente unas 50. O si usted quiere el arco más grande, pues ahí sabe que debe realizar más rondas, o si lo quiere más pequeño, pues sabe que debe realizar menos. Quiero mostrarle que ya tengo el cordoncillo listo. Vean, lo que haremos para saber si tiene el tamaño adecuado será pues colocarlo en la cabecita. A mí me gusta que quede así poquito más abajo de las orejitas, pero como le decía, si usted lo quiere más cortito, menos rondas, si lo quiere más largo, pues más rondas, ¿ok? Yo aquí tengo aproximadamente 50 rondas, pero vuelvo y repito, si usted lo estira un poquito y el tejido se deja, va a quedar un poquito más largo, ¿ok? Entonces, ya terminada la ronda número 50 o la ronda que usted haya decidido realizar, vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente para cerrar para colocar el alambre. Yo voy a estar utilizando este alambre, pero si usted desea utilizar otro material, siempre puede hacerlo. Este es bien fuerte. Lo intenté con limpiapipas y queda demasiado suave, incluso colocando 2 y más de 2 para este grueso, pues no funciona. Entonces, con esto va a resultar súper fácil introducirlo. No se preocupen por el color, pues vamos a dejar los puntitos bien cerrados y eso no va a molestar. Pero si usted tiene un alambre con cobertura de otro color, pues ideal. Esto es lo que yo tengo en casa. Siento que para dejar los huequitos bien selladitos, ¿verdad? Que no se nos vea el material, debo cortarle un poquito más. Como le decía, esto es un alambre bien fuerte, así que voy a utilizar esta pinza.
Por cierto, no corta mucho. Ok. Entonces, ya listo, que tengamos el tamaño deseado, solo nos falta cerrar utilizando agujita lanera. El cierre, así como cerramos la mayoría de nuestros amigurumis, yo lo haré tomando las hebritas delanteras de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro y así sucesivamente hasta tomar los 6 puntitos, pero usted puede cerrar como guste, ¿ok? Damos fuerte y así se va a cerrar. Vamos a hacer un nudillo en otro lugarcillo para asegurar y esconder la hebrita y estará listo lo que es el arco de la diadema para comenzar a realizar las orejitas. Iniciemos cada orejita con un anillito mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y cerremos el anillo. Coloque marcador siempre que lo considere necesario, pues estaremos trabajando en espiral. En la ronda número 2 vamos a estar repitiendo un punto bajo y luego un aumento. Un total de 3 repeticiones de un punto bajo y un aumento y esta ronda la acabaremos con 9 puntos. Acomodemos el tejido. En la ronda número 3 estaremos repitiendo 2 puntos y un aumento 3 veces. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento 2 veces más. Esta ronda la acabaremos con 12 puntos. En la ronda 4 las repeticiones serán de 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 3 puntos y un aumento 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 15 puntos. En la ronda número 5 volveremos a aumentar, esta vez 4 puntos y un aumento 3 veces. 1, 2, 3, 4 y le sigue un aumento. Así repetiremos 4 puntos y un aumento 2 veces más. Esta ronda la acabaremos con 18 puntos. Desde la ronda 6 y hasta la 10 estaremos realizando 18 puntos bajos en cada ronda. Ya llevo 3 puntos bajos y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 10. 18 puntos bajos en cada una. En la ronda número 11 estaremos repitiendo 4 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y le sigue una disminución. Así 2 veces más lo mismo, 4 y una disminución y acabaremos esta ronda con 15 puntos otra vez. Luego en la ronda 12 tan solo 15 puntos bajos sin disminución. 1, 2 y así continuaré hasta completar la ronda. En la ronda 13 las repeticiones serán de 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y le sigue una disminución. Así estaremos repitiendo 3 puntos y una disminución 2 veces más. Esta ronda la acabaremos con 12 puntos. Durante las rondas 14, 15 y 16 estaremos realizando 12 puntos bajos en cada una de ellas. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta terminar esta ronda 14 y de igual forma 12 puntos bajos más en las rondas 15 y 16. Y una vez terminada la ronda 16 vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente no solamente para cerrar la orejita sino además también para unirla a la diadema en caso de que usted prefiera unirla con costura. Si prefiere pegarla entonces ya sabe que no necesita dejar hebra tan larga. Voy a retirar el marcador pues ya hemos terminado y colocar agujita lanera. A esta orejita yo no le voy a colocar relleno, no lo considero necesario, pero si usted desea colocarle, claro que sí, siempre es libre de hacerlo. Entonces vamos a
cerrar nada más dando puntadas. Doble la orejita de manera tal que pues le quede esta terminación a un ladito. Puntaditas al azar uniendo un ladito con el otro. No ale demasiado fuerte para que no se encoja, pues ahora lo que queremos es dar una puntada en el otro extremo y cerrar un poquito esta orejita. A esto me refiero. La cerramos un poquito, pues así se ve más bonita. Y luego otra puntadita más para cerrarla un poquito mejor. Y de un ladito voy a hacer un nudillo. Y vamos a dejar listas estas orejitas pues para unirlas a la diadema. Recuerde que necesitamos dos orejitas exactamente iguales para entonces juntarlas a la diadema. Antes de colocar las orejitas, pues vamos a darle la forma a esta diadema, ¿ok? Para ello, pues vamos a tomar la muñequita que ya tenemos lista y vamos a darle forma de arco, ¿verdad? Y lo vamos a cerrar justo hasta que ajuste bien en la cabecita. Si lo considera necesario, lo va retirando, le va dando la formita. Necesitamos una diadema que sea fácil de poner y quitar y esto a mí me encanta, la verdad que le queda súper bien, fácil de poner y a su vez pues mira, después que la pone pues ya no se le cae. Esto me encanta, así que ya tenemos listas las orejitas y vamos a colocarlas. El modo de colocar estas orejitas pues puede ser a su gusto, puede ser en un ladito o simplemente en el centro, un poquito más abiertas. A mí me gusta un poquitín abiertas, más o menos aquí las voy a estar colocando. Entonces, ya que sepa dónde voy a colocarle un alfiler, que solamente nos va a tomar lo que es la diadema, es solo para saber dónde la queremos, ¿verdad? Y que no se nos mueva. Pues yo estaré uniendo con costura, ¿ok? Si usted desea pegarla, pues será mucho más fácil. Coser estas orejitas a la diadema resulta súper fácil, pues la base es bastante plana, así que nada más usted lo coloque donde desee y ahí va dando puntaditas. Una de la diadema y luego una de la orejita. Y así la va bordeando completamente. Una de la diadema y a su vez, si puede hacerlo al mismo tiempo, pues una de la orejita. Y así hasta darle toda la vueltita a la orejita en toda su base y fijarlo bien a la diadema. Una vez realizada la unión, así nos habrá quedado. Si siente que le queda un poquito no centradito como a mí, yo siento que no me quedó muy centrado, está bien, es una diadema, usted la puede mover luego. O simplemente pues puede hacerlo mejor que yo, ¿ok? La idea es unirlo a gusto de usted. Lo siguiente será, acá yo tengo un rubor que no es permanente, es del rubor común que utilizamos pues nosotras las mujeres. Bueno, yo no lo utilizo mucho. Ok, y vamos a darle un poquito de color aquí. Le voy a mostrar cómo queda en unos huevitos que ya tenemos listos en este canal. Unos huevitos que una vez que acabemos a Amber vestida de conejita, pues estos huevitos le van a hacer una compañía ideal. Esto es lo que vamos a lograr, este efecto que vea que es más bien una sombrita, no es mucho rubor, ¿ok? Si desean confeccionar estos huevitos, ya que estamos en temporada de Pascuas o bien se acerca, pues vean la descripción de este vídeo, le estaré compartiendo el enlace directico para que lo realice. Tenemos tutorial y además tenemos patrón gratuito en nuestra web, gretawins.com. También le voy a dejar ambos enlaces al tutorial y a la web para que usted lo realice como guste. ¿Ok? Ahora vamos a lograr ese efecto. Vamos a tomar de este color, pues este se me hace que es un poquito oscuro. Todo esto es a gusto de usted, ¿ok? Y esta brochita es bastante fina, así que voy a estarla nada más introduciendo así en el centro. Tomamos más y así con mucha paciencia nada más la coloco en el centro y vea cómo va poco a poco tomando color. Y vamos con la otra.
Vuelvo y repito, esto usted lo puede hacer a gusto. Si desea colocar un rosita más intenso, pues puede hacerlo como guste. Incluso existen unas tizas que son bien gruesas de colores pasteles que también saben, raspándola un poquito, ese polvito también puede funcionar. Y además existe el rubor permanente, pues si usted lo quiere buscar y utilizarlo, claro que sí puede hacerlo. Y entonces una vez hecho esto, ya Amber pues tiene su diadema. Vean qué coqueta. Vamos a acomodarla bien, que nos quede bien colocada y ajustamos más de ser necesario. Hasta aquí esta primera parte donde ya Amber tiene su diadema lista. En la siguiente pues continuaremos ya sea con los zapatos o el vestidito. Si le ha gustado este tutorial, pues no olvide dejarme saber con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal y le ha gustado lo que ha visto, pues ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver hasta su final y nos vemos en la siguiente parte. Chau, chau.